Vamos a iniciar nuestro repaso en las áreas de genética y embrioanatomía. Entonces empecemos recordando aquellas situaciones que estuvimos hablando sobre patrones de herencia. Entonces recordemos que tenemos patrones de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, dominante ligado al X, recesivo ligado al X y de tipo mitocondrial. Entonces recuerda que hay principios importantes tenerlos claros durante nuestro examen. Entonces, un primer principio es, ¿se puede transmitir de hombre a hombre sí o no? Entonces recuerda que los que son ligados al X, coloquémoslo aquí, transmisión de hombre a hombre, no se pueden hacer cuando son ligados al X. En cambio, los que son autosómico dominante, autosómico recesivo, sí se pueden transmitir de hombre a hombre. El otro punto importante que toma bastante relevancia en estos aspectos es aparece o no aparece en todas las generaciones. Entonces, presencia en las generaciones. Y básicamente hablamos que si la expresión es dominante, va a generar presencia en todas las generaciones. Si la expresión es recesiva, no va a generar presencia en todas las generaciones. Entonces, ¿quién se presenta en todas las generaciones? Los dominantes. Punto importante. En cambio, los recesivos no se presentan en todas las generaciones. Y eso conlleva a un tercer ámbito importante para el examen. ¿Hay o no presencia de portadores? Recuerda lo que hablábamos en clase. Tenemos básicamente dos alelos y representamos los alelos en forma de rojo cuando es malo. Entonces, básicamente, aquí hay un alelo malo, que es este en rojo, y hay un alelo bueno, que es el que está en negro. Si la patología es recesiva, esto es un portador. Si la patología es dominante, esto es un paciente enfermo. Es dominante, por lo tanto, solamente necesita que se exprese uno. Es recesivo, por lo tanto, necesita que se expresen los dos. Entonces, por esa razón, en los dominantes nunca va a haber portadores. Punto importante para el examen. Entonces, dominante no hay portador, dominante no hay portador. Recesivos sí hay portadores. Entonces, tenemos tres características súper importantes para el examen. ¿Se hereda de hombre a hombre, sí o no? ¿Se presenta en todas las generaciones, sí o no? ¿Hay portadores, sí o no? Y el siguiente punto importante es la recurrencia. Entonces recordemos la recurrencia de los autosómicos dominantes. Entonces recuerda que para entender esa recurrencia nos íbamos hacia el cuadro de 4x4. Y básicamente cuando es un patrón de herencia autosómico dominante, que se necesita que uno solo exprese un solo alelo para que se exprese la patología. Entonces planteábamos que es A mayúscula en rojo el alelo dañado y expresábamos que en minúscula amarillo es el alelo bueno. Por lo tanto, como es dominante, este paciente está enfermo. Aunque solo exprese uno, ya está enfermo. No hay portadores en los dominantes. Y tenemos que básicamente se hace cruce con alguien que no tiene expresión de la patología. Incluso no la tiene ni siquiera en uno solo, porque es dominante. Si la expresa en uno solo, ya hay enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Va a pasar que tenemos A con A en este cruce. ¿Eso qué es? Un paciente enfermo, porque es dominante. Tenemos el siguiente cruce, A con A. ¿Eso qué es? Un paciente enfermo. ¿Por qué? Porque es dominante. Tenemos el siguiente cruce, ahora A con A. Eso es un paciente sano. No hay ni siquiera uno. Con que haya uno solo ya es enfermo. Y tenemos el otro cruce, A con A. Cuando en una herencia, en una patología autosómica dominante, hay uno enfermo, la descendencia estará afectada en el 50%. Pregunta de examen. Pero ¿qué pasa si son los dos papás los afectados? Entonces, básicamente, nuevamente el cuadro 4x4, y tenemos un papá afectado, es decir, un papá enfermo. Recuerda, uno solo que exprese ya es enfermo. Y tenemos otro papá enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Uno solo que exprese ya está enfermo. Entonces viene el cruce. Sin duda alguna, está enfermo.
Recuerda, es dominante, expresa uno solo, está enfermo, ese está enfermo. Viene inicialmente no se ve enfermo, pero después viene el cruce, está enfermo. ¿Por qué? Uno solo muestra la enfermedad. Y después viene ¿Qué quiere decir eso? Si los dos papás son enfermos en un patrón de herencia autosómica dominante, el 75% de la descendencia o de la población estará enferma. Un papá enfermo, 50%, los dos, 75%. Ahora vámonos a la autosómica recesiva. Entonces la autosómica recesiva nos decía que ahí sí habían portadores. Recuerda, en esa sí hay portadores. ¿Por qué? Porque si solamente se expresa en uno, como lo mostrábamos aquí, será un portador. ¿Puede transmitir la enfermedad a otro? Claro que sí, si básicamente se está casando o se está teniendo cruce con otra persona que sea portador. Entonces miremos ese efecto. ¿Qué pasa en la recurrencia si hay un paciente portador, o mejor dicho, dos pacientes portadores en una patología autosómica recesiva? Entonces miremoslo. Tenemos la patología, pero como nomás está en uno, es portador. Tenemos la patología, pero como solo está en un alelo, es portador. ¿Qué pasa si dos papás portadores de una patología autosómica recesiva tienen hijos? Entonces, básicamente, solo se expresa la patología si los dos alelos se enferman. Entonces, este es el caso. Los dos están enfermos, este paciente va a ser enfermo para esa enfermedad, valga la redundancia. Ahora se cruza aquí, ese paciente no va a ser enfermo, va a ser un portador. Ahora se cruza aquí, este paciente tampoco va a ser enfermo, va a ser un portador. Ahora se cruza aquí, este paciente es completamente sano. ¿Qué pasa en la relación de cruces de una patología autosómica recesiva en donde los dos papás son portadores? Va a suceder que el 25% de los pacientes son completamente sanos. Entonces, 25% son completamente sanos. En cambio, el 50% son portadores. Si tiene solo uno, es portador. Para que sea enfermo, tiene que tener los dos. Entonces, 50% son portadores. Ahora, el 25% que son los que expresan los dos serán enfermos. Entonces, estos van a ser futuramente enfermos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una patología ligada al X, sea dominante o sea recesiva? Entonces, recordemos, dominante ligada al X. Entonces, en esta situación ya no nos aparece A, nos tiene que aparecer con los cromosomas X o Y porque es ligada al X. Entonces, el primer ejemplo, recordémoslo. Tenemos en este caso un papá enfermo. Entonces, el X del papá está enfermo, su Y está bueno, pero la mamá está perfecta, XX. Recuerda el principio, cuando es ligada al X, no se puede generar herencia de hombre a hombre. Si es dominante, no pueden haber portadores. Primer principio, no puede haber herencia de hombre a hombre. Entonces miremos lo que pasa. X dominante. Si está enfermo el papá, dijimos, ese papá no se la puede transmitir a los hombres. Entonces miremos por qué pasa eso. Aquí se enfermó, ¿quién? La mujer. Recuerda que es dominante, con que solo exprese uno, ya está enfermo. Aquí, en este cruce, vuelve y se enferma ¿quién? Una de sus hijas. Pero ahora viene el otro cruce, XY y XY. Sus hijos fueron sanos. Un papá X dominante nunca transmite a sus hijos, pero transmite al 50% de sus hijos. Si el papá está enfermo, el 50% estará enfermo y son hijas. Ahora, ¿qué pasa si si ahorita está mamá enferma? Entonces, ¿qué sucede? Miremoslo aquí. Ahora la enferma es mamá. Mamá tiene uno expresado y básicamente con que la mamá exprese uno, ya tiene la enfermedad porque es dominante. Ahora el papá está perfecto. Entonces, primer cruce, en ese caso se enfermó la hija. Uno solo que se exprese, ya hay enfermedad. En este caso, cambio de color, en este caso la hija está sana. Ahora, en este caso, básicamente expresó el problema en el hijo.
Entonces ya empieza a aparecer un punto importante. En este caso, cuando la mamá está enferma, ahí sí le puede transmitir a sus hijos. Punto importante. En este caso, es un hijo sano. ¿Qué pasa cuando la mamá es enferma? El 50% de la población estará enfermo, pero el 25% son hombres y el 25% son mujeres. Entonces, no hay herencia de hombre a hombre. Sí puede haber herencia de mujer a hombre, y siempre en las patologías dominantes ligadas al X, si papá o mamá están enfermos, el 50% de la población estará enfermo. El punto diferente es que el 50% cuando la mamá está enfermo es que la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Ahora miremos el recesivo ligado al X. Coloquémoslo aquí. Recesivo ligado al X. Recuerda, en el recesivo ligado al X aparecen puntos importantes. Primero, no se transmite de hombre a hombre. Sí salta generaciones, porque básicamente, recuerda que es recesivo. Los que saltan generaciones son recesivos. Ahora, tenemos que pueden haber portadores. Punto importante. Entonces, miremoslo acá. Primer punto. Miremos en el caso de que sea el papá el afectado. Entonces, papá afectado. En este caso, lo colocamos aquí como X afectado y Y bueno. Y mamá está bien. Hagamos los cruces. Tenemos la primera hija afectada. Hagamos el siguiente cruce. Tenemos el primer hijo normal. Siguiente cruce. Tenemos la segunda hija afectada. Siguiente cruce. Tenemos al hijo normal. Papá afectado no le transmitió a sus hijos, pero transmitió al 50% de la población, que son mujeres. Pero la transmitió como en forma de portadores, porque no tiene los dos malos. Entonces, cuando el papá está afectado, el 50% de su descendencia será portador. Punto importante. Ahora recuerda que los efectos de mitocondrial, esto es pregunta de examen, y es sencillo. Solamente pasa la herencia a ¿quién? La mamá. M con M. Mamá con mitocondrial. La herencia mitocondrial, el ADN mitocondrial solamente se hereda de la mamá, pero se lo da tanto a hombres como a mujeres. Por lo tanto, si la mamá tiene alteración en el ADN mitocondrial, se lo transmite a todas sus generaciones. Pregunta de examen. Entonces es importante tener claro esos aspectos de herencia, de patrones de herencia. Ahora, posteriormente estuvimos hablando sobre los patrones de herencia especiales. Recuerda que esos patrones de herencia especiales toman gran importancia para efectos del examen, debido a que hay ciertas palabras que parecen confusas, pero si la vemos desde un punto de vista lógico se hace más sencillo. Primer punto, penetrancia incompleta. Entonces, ¿qué pasa con la penetrancia incompleta? Recuerda, el nombre lo dice, penetrancia incompleta, es decir, penetró incompletamente. Y recuerda que nos referíamos a los términos genotipo y fenotipo. Recuerda, genotipo a qué se refiere a gen, fenotipo a qué se refiere a físico. Entonces, yo expreso, tú expresas, cualquiera de nosotros expresa un gen. Y ese gen tiene que penetrar para que físicamente se exprese. Entonces, expresamos el gen para ojos color azul, pero resulta que hacemos ojos color café. Ese gen no tuvo la penetrancia completa para poder expresar esa característica de forma física. Entonces, podemos tener expresión genotípica, pero podemos llegar a tener expresión negativa desde el punto de vista fenotípico. Lo normal, lo lógico es que entendamos que si se expresa un gen, tiene que haber una representación física, pero no siempre pasa. Y el ejemplo de eso está en los cánceres. Entonces recuerda que en cáncer, sobre todo en los temas de cáncer de mama, estuvimos hablando, imaginemos que esta es la mama. Y recuerda, tenemos los ductos en esa mama, las divisiones y los alveolos. Supongamos que esta mama básicamente hace positividad de un gen que es un pro-oncogen o un oncogen que es el BRCA1 o el BRCA2. Eso induce cáncer de mama o cáncer de ovario. Ahora, ¿qué sucede? Básicamente se expresó el BRCA1 y el BRCA2.
Para que ese BRCA1 o BRCA2 pueda generar cáncer, tiene que tener una penetrancia completa para que se exprese físicamente la masa. Si por alguna razón, a pesar de generarse positividad del BRCA, la mamá no hace cáncer de seno, es porque no hubo penetrancia. A eso le denominamos penetrancia incompleta. Expresó el gen para el cáncer, pero a pesar de eso no hizo cáncer. Penetrancia incompleta del gen BRCA1. Ahora nos aparecía después un término que denominábamos expresión variable. Entonces recuerda, el nombre lo dice, algo se expresa de forma diferente. Entonces tengo un genotipo que se expresa para algo, pero básicamente el fenotipo se expresa de forma diferente en diferentes pacientes. Entonces colocábamos el ejemplo del lupus eritematoso sistémico. Se activa un gen que se llama el gen TREX. Ese gen TREX básicamente genera penetrancia completa y lleva a la expresión fenotípica. Cuando lleva la expresión fenotípica, en algunos pacientes se puede expresar como el lupus propio. Ahora, ¿qué sucede? Básicamente, tenemos que tener claro el punto de vista de anticipación. Entonces, coloquémoslo aquí. Anticipación. Entonces, ¿qué pasa con la anticipación? Pregunta de examen. Cada que te quieran evaluar anticipación, asócialo con expansión trinucleótida. Expansión trinucleótida, su nombre se lo está diciendo. Básicamente, ¿qué quiere decir? Venimos en lecturas de 3 nucleótidos, CGA, un ejemplo. Y supongamos que si empieza CGA, CGG, CTG, cualquier expansión trinucleótida empieza a darse múltiples veces y supongamos que esto se repite por allá 2000 veces, eso se puede expresar en la patología. Ahora, si ese paciente tiene un hijo y ahora el hijo se le expresa esa expansión 4000 veces, básicamente si el primer paciente expresó la enfermedad a los 68, ese siguiente paciente la va a expresar a los 50. Y si la siguiente generación hace 8000 tripletas, básicamente va a expresar la enfermedad mucho antes. ¿Qué quiere decir anticipación respecto a la asociación de expansiones de trinucleótidos? Si la expansión se empieza a aumentar cada vez que se va bajando en las generaciones, la presentación de la patología va a ser más temprana en la edad. Punto importante. Imprinting. Imprinting, básicamente, lo estuvimos viendo en otros temas, pero recordemos que una de las formas de manejar los mecanismos transcripcionales en nosotros los humanos, en nuestras células eucarióticas, es a través de los métodos de acetilación y metilación. Acetilamos, colocamos activo un gen. Metilamos, silenciamos el gen. Y resulta que no todos nuestros genes pueden estar activos, se volvería un desorden. Entonces venimos en pares cromosómicos. El par cromosómico está formado por un cromosoma que heredamos de mamá y un cromosoma que heredamos de papá. Uno de los dos se tiene que silenciar. A uno de los dos hay que decirle, no te actives. Si no silenciamos uno de los dos, entre los dos empiezan a chocar para la información que tienen que activar. Entonces uno de los dos se silencia, el otro queda activo. Al quedar activo, ese es el que va a dar la información de ese par, del 15, del 12, del 10, del 9. Entonces tenemos desde el 1 hasta el 23. El 1, que es un par, solamente uno de ellos dos da información. El 2, solo uno de ellos dos da la información. Pero básicamente puede que el activo en el 1 sea el de mamá, el activo en el 2 sea el de papá, el activo en el 3 sea el de mamá. Punto importante. Ahora, ¿qué pasa si normalmente metilamos uno de ellos, pero el otro hace de elección? Básicamente no tenemos información de ese par cromosómico. Al no tener información de ese par cromosómico, ¿qué pasa? No se expresa la información de ese par. Y eso es lo que conocemos como Prader-Willi o Angelman. Punto importante. Ahora recordemos pleiotropía.
Entonces recuerda que cuando hablamos de pleiotropía, básicamente es que hay una expresión génica y efectivamente hay una expresión fenotípica, pero esa expresión fenotípica es múltiple. Es decir, pleiotropía se refiere a que a un mismo gen expresa múltiples características físicas. Por ejemplo, el Marfan. Se altera un gen, se expresa el Marfan, pero el paciente te puede hacer alteraciones de extremidades, te puede hacer estatura larga, te puede hacer luxación de los ojos, todo por el mismo gen. Entonces, pleiotropía, mismo gen activo con diferentes expresiones y múltiples expresiones fenotípicas en el mismo paciente. No confundirlo con expresión variable. Recuerda, expresión variable es el mismo gen, en diferentes pacientes se expresa diferente. Pleiotropía es el mismo gen en el mismo paciente con diferentes expresiones fenotípicas. Punto importante. El otro era la heterogenicidad del locus. Entonces recuerda, es heterógeno. Es decir, este paciente puede tener la misma presentación fenotípica, pero proveniente de diferentes genotipos. O la misma enfermedad se puede expresar igual, pero de diferentes genotipos. Entonces colocamos el ejemplo de la osteogénesis imperfecta. Yo puedo tener un paciente con osteogénesis imperfecta porque se le altera el cromosoma 7 o porque se le altera el cromosoma 17. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde están los genes? En los cromosomas. Recuerda, este es nuestro cromosoma y dentro de ellos hay múltiples genes. Cada lineecita en rojo es un gen diferente. El gen para síntesis de insulina, el gen para síntesis de colágeno, el gen para controlar las concentraciones osmóticas, etcétera, etcétera. Si yo altero el cromosoma 7, puedo generar osteogénesis imperfecta. Es decir, expreso un gen por acá, se genera osteogénesis imperfecta. Altero el cromosoma 17, altero un gen por acá, pero lleva a lo mismo que se causa por alterar el gen en el cromosoma 7. Entonces, diferentes genotipos pueden causar el mismo fenotipo. Importante. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque esto se traslada a estudios matemáticos y estadísticos en poblaciones. Ok, hay penetrancia incompleta, hay una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué tanta probabilidad hay que en una población de 1 millón de habitantes se expresa esa enfermedad y en cuántos pacientes o en cuántos habitantes se va a expresar esa enfermedad? Entonces nos aparecen los temas de frecuencia genotípica y frecuencia alélica. Entonces recuerda, en este punto es necesario que recuerdes dos aspectos. Hagamos esto un poco más grande. Dos aspectos. El primero es la tabla 4x4 para frecuencia alélica y genotípica. Y lo segundo es la fórmula. Entonces recuerda, tenemos de un lado PQ y tenemos de otro lado PQ. Entonces, si cruzo aquí, básicamente voy a tener P cuadrado. Si cruzo acá, básicamente va a tener PQ. Si cruzo aquí, básicamente va a tener PQ. Y si cruzo aquí, básicamente va a tener Q cuadrado. Recuerda, siempre que veas este cuadro 4x4, P cuadrado significan pacientes normales, sin la enfermedad. PQ significan portadores. PQ significan portadores. Y Q cuadrado significan pacientes enfermos o afectados. Entonces salen las dos fórmulas. Fórmula de frecuencia genotípica, coloquemos bien la G, frecuencia genotípica, y fórmula de frecuencia alélica. ¿Cuál es la fórmula larga? Fenotípica o genotípica. Entonces no te confundas porque estuvimos hablando de frecuencia fenotípica, de genotipo y fenotipo. En este caso no viene el tema de fenotipo, viene alélico. Entonces no te confundas, no es frecuencia fenotípica, es frecuencia genotípica. Entonces nuevamente la pregunta, ¿cuál es la fórmula larga? ¿Frecuencia genotípica o fenotípica? Recuerda, no hay fórmula fenotípica, entonces no te dejes confundir en eso. Ahora nuevamente la pregunta, ¿cuál es la fórmula larga? ¿Frecuencia genotípica o alélica? Ahora sí está bien la pregunta. La fórmula larga es frecuencia genotípica. Entonces viene P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Y recuerda que cada uno representa un gen. Este es el gen 1, este es el gen 2, este es el gen 3. ¿Qué te está diciendo el gen 1? Esos son los genes que están normales.
¿Qué te está diciendo el gen 2? Esos son los que son portadores. ¿Qué te está diciendo el gen 3? Esos son los que son enfermos, porque lo trasladamos aquí. Estos son enfermos, estos son portadores y este es normal. Punto importante. Ahora, ¿cómo es la frecuencia alélica? Recuerda, no hay frecuencia fenotípica. En esta fórmula es frecuencia genotípica, no fenotípica, y frecuencia alélica. La frecuencia alélica entonces nos dice que es P más Q, básicamente la fórmula. Ahora todo es el 100%. Todo da igual al 100% o a la unidad. Entonces mirábamos un ejemplo en clase. Básicamente hablábamos que miremos la frecuencia o la prevalencia de una enfermedad, sea para la parte alélica o para la parte genotípica, cuando hay una incidencia de 16 en 100. Entonces nos hablan de 16 en 100. Eso quiere decir que eso es la totalidad de los pacientes que están enfermos. Entonces podemos decir que 16 en 100 es igual a Q cuadrado, porque ¿quiénes son los enfermos? Q cuadrado. Entonces, lo más fácil es primero encontrar la frecuencia alélica, y resulta que la frecuencia alélica es P más Q, y aquí tenemos es Q cuadrado, entonces tenemos que despejar el cuadrado. Recuerda que el cuadrado de algo es algo que multiplicado dos veces me dé 100, y algo que multiplicado dos veces en su mismo número me dé 100. Entonces, ¿qué multiplicado dos veces en su mismo número me da 16? 4. ¿Qué multiplicado en su mismo número dos veces me da 100? 10. Entonces, si estoy diciendo que Q cuadrado es igual a 16 sobre 100, entonces puedo decir que Q solo es igual a 4 sobre 10. Y 4 sobre 10 es lo mismo que decir 0.4 o 40%. Por lo tanto, la frecuencia alélica de Q es igual al 40%. Por lo tanto, la frecuencia alélica de P es el 60%. Ya entendí de dónde sale que P es igual al 60% y que Q es igual al 40%. Tener el 60% es lo mismo que decir 0.6 o 6 sobre 10. Tener 40% es lo mismo que decir 0.4 o 4 sobre 10. Entonces ya tengo los valores de P y Q. Eso lo puedo trasladar a la frecuencia genotípica. Trasladémoslo acá. Entonces ya sabemos que básicamente este paciente, dijimos que Q es igual al 40%, eso es lo mismo que 0.4 y eso es lo mismo que 4 en 10. Ya dijimos que P, para que complete el 100%, es 60%, eso es lo mismo que 0.6, eso es lo mismo que 6 en 10. Y tenemos que la fórmula genotípica, mucho cuidado, no fenotípica, la frecuencia genotípica es P cuadrado más 2 veces PQ más Q cuadrado. Entonces, básicamente, ya tenemos P. Entonces, ya sabemos que P, básicamente, es 0.6. Aquí lo tenemos, 60 o 0.6. Entonces, 0.6 al cuadrado, ¿cuánto es? 0.6 por 0.6, eso es 0.36. Ya tenemos Q, sabemos que es el 40%. Q cuadrado, ¿cómo es? 40% 0.4 al cuadrado. 0.4 por 0.4 es 0.16. Si sumamos 0.36 y 0.16 nos da 0.52. Como esto es igual a 100, entonces lo que le falta a 52 es 2PQ. ¿Cuánto le falta? 0.48. Entonces puedo determinar que P cuadrado es igual a 0.36 o al 36%. Puedo determinar que Q cuadrado es igual a 0.16 o al 16%. Y puedo determinar que los portadores, que es 2PQ, básicamente es igual a 0.52 o, perdón, 0.48 o al 48%. Si yo sumo esto, da 100%. Si yo sumo esto, da 1. Punto importante. De esa forma encontramos frecuencia genotípica, mucho cuidado, no te dejes confundir, no es fenotípica, y frecuencia alélica. Después estuvimos hablando sobre los temas de patologías cromosómicas. Entonces nos aparece la primera patología cromosómica, síndrome de Down. La patología cromosómica más preguntada, súper pregunta de examen. Es la patología genética junto con fibrosis quística que más se pregunta.
Entonces recuerda que en síndrome de Down hay que reconocer características específicas. Entonces estuvimos hablando que estos pacientes se expresan con el single palmar crease. Entonces recuerda, básicamente si todos nos miramos nuestra palma de nuestra mano, básicamente vamos a ver que tenemos dos pliegues, más o menos así. Esos dos pliegues en los pacientes con síndrome de Down se pierden. Entonces esos pacientes lo que hacen es un pliegue único, single palmar crease. Hacen las facies típicas, que eso todos lo sabemos. Pero además de eso, ¿qué hace? El ventricular septal defer, es decir, hace comunicaciones interventriculares. Y punto importante, te hace atresias duodenales. Pregunta de examen. Estos pacientes, ¿qué gen básicamente se les altera dentro del cromosoma 21? Normalmente, recuerda, venimos en pares de cromosomas. Supongamos que el verde es mamá, el amarillo es papá. Entonces, este es el par cromosómico número 21. ¿Cómo pueden hacer trisomías estos pacientes? De tres formas. Primero, te pueden hacer por no disyunción meiótica. Pregunta de examen. La gran mayoría de las veces, 90, 95, 96% casi. Un porcentaje muy pequeño, entre el 4 y el 5%, más o menos el 4.7% por translocación robertsoniana. Y un porcentaje muy mínimo por mosaicismo, que es no disyunción meiótica después de la concepción. Punto importante. Entonces, la gran mayoría de las veces es, aquí se vino un cromosoma 21 extra completico. Eso es no disyunción meiótica. El cromosoma vino de alguna parte y se puso ahí con el par de cromosomas 21. ¿Y esto qué es? 1, 2, 3 cromosomas en el par 21. Entonces, en vez de haber un par, hace una trisomía completa. Eso es no disyunción meiótica. Pero resulta que estuvimos hablando que sobre todo pasa con el cromosoma 14. ¿Qué puede pasar? Recuerda que estos pacientes básicamente tenían aquí el par cromosómico. Supongamos negro es de mamá y el verde es de papá. Y por acá está el par cromosómico número 14. Pongamos el mismo color, pero ya sabemos que uno viene de mamá, otro de papá. Supongamos que aquí hay un gen y supongamos que da por hacer una translocación. ¿Qué es una translocación? Yo comparto mi información contigo y tú me das información tuya. Entonces, yo puedo pasarle este gen a este cromosoma y este cromosoma me pasa este gen acá. ¿Eso qué sucedió? No perdí parte de mi estructura cromosómica, porque yo te estoy dando algo, tú me estás dando algo, pero hay un problema. Ese algo que me estás dando no lo tengo que tener yo, y ese algo que te estoy dando no lo tienes que tener tú. Entonces hay una translocación, y es el principio más frecuente de la chronic myelogenous leukemia, acute myelogenous leukemia, del linfoma Burkitt, del linfoma del manto, del linfoma folicular, como lo vimos en patología hemato-oncológica. Entonces, normalmente esas translocaciones son translocaciones balanceadas. ¿Por qué se llama balanceado? Yo te di algo, tú me diste algo, quedamos con la misma cantidad en los sitios equivocados, pero con la misma cantidad de información. Entonces, no hay pérdida de nada, por lo tanto es una translocación balanceada. Pero ¿qué sucede si en vez de pasar eso, básicamente el cromosoma 14 me pasa y yo no le doy nada? Es decir, el 21 recibe ese pedacito y el 21 no le da nada. Entonces queda un cromosoma, dos cromosomas y un pedacito de un tercer cromosoma. Eso genera trisomía 21. Y eso se denomina translocación robertsoniana. Entonces, ¿qué es una translocación robertsoniana? Es una translocación no balanceada, en donde el 14 pierde y el 21 gana. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres causas de síndrome de Down? Básicamente, no disyunción meiótica, mosaicismo y translocación robertsoniana. Pregunta superfija de examen, el primero y el tercero. No disyunción meiótica y translocación robertsoniana. Si entiendes el principio que es una translocación, que es sencillo. Un cromosoma me dio, yo le doy. 14 me da, 21 le da. ¿Qué pasa? No hay trisomía, pero hubo una translocación. ¿Qué pasa si esa translocación es entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22?
Entonces se viene el cromosoma de Filadelfia. ¿Qué pasa si esa translocación es entre el cromosoma 15 y el cromosoma 17? 17 le da 15, 15 le da 17. Viene la mielogenosleuquimia. ¿Qué pasa si el 8 le da el 14 y el 14 le da el 8? Viene el linfoma Burkitt. ¿Qué pasa si el 14 le da el 21 y el 21 no le da nada al 14? Trisomía 21 por translocación robertsoniana. Pregunta de examen. Entonces, debido a que Down es la patología de trisomía más preguntado, deja muy claro ese concepto de translocación robertsoniana. Importante. Recuerda que se expresan estos pacientes single Palmar-Christ, los epicantical faults. Básicamente estos pacientes te hacen ventricular septal defects, te hacen la atresia duodenal, y esos pacientes por la alteración del cromosoma 21 alteran el gen APP y básicamente hacen expresiones tempranas de enfermedad de Alzheimer. Punto importante, puedes evidenciarlos en el primer trimestre a través de la translucencia nucal, o puedes evidenciarlo más adelante por caídas en los niveles de alfa-fetoproteína en el segundo trimestre del embarazo, caídas de estriol y aumentos de inhibina A y de beta-HCG. Punto importante. Nos vienen otras dos trisomías, que es Edward y Patau, poco preguntado. Pero recordémoslo, Edward y Patau. Entonces, básicamente es una trisomía. En la 21, que es Down, 3 cromosomas 21. En Edward, 3 18. Y en Patau, 3 13. Importante. Básicamente, Edward te hace algo típico que normalmente expresa el examen, que es el Rocker Boron Fit. Básicamente, Rocker Boron Fit. Además de eso, te hacen el ventricular septal defect, te pueden hacer defectos del tubo neural, que son alteraciones neurológicas, y la característica más patognomónica, que más los identifica es que hacen micrognatia, cara pequeña, es decir, hacen cabeza pequeña, cara pequeña y mentón o mandíbula pequeña. Punto importante. Patau, poco preguntado, puede estar en tus distractores, pero recuerda que hacen extra dedos y paladar en vivo. Nos aparece también Klinefelter y nos aparece Turner. Estas dos patologías las estuvimos estudiando en patología reproductiva, pero hacia grandes rasgos. Recuerda, ¿cuál es el problema de Turner? Los strict o streaky ovaries. Básicamente, los ovarios no le funcionan. Al no funcionarle, recuerda que viene un eje que es hipotálamo, hipófisis o pituitaria anterior, más que me gusta llamarlo más pituitaria anterior, y ahí básicamente se va a los ovarios. Recuerda, el eje le funciona bien. Esa paciente libera adecuadamente FSH, libera adecuadamente GnRH. El problema es que los ovarios no le responden. Al no responderle, básicamente el efecto de todo el eje se altera y eso lleva a que la paciente te haga amenorrea primaria. Y si hay amenorrea primaria, esa paciente nunca queda en embarazo. Punto importante. Recuerda que Klinefelter, el problema es también en los ovarios, pero del hombre, es los testículos. Entonces es atrofia testicular. Por acá hay atrofia ovárica, por acá hay atrofia testicular. Si no hay testículos adecuados, caen los niveles de testosterona. Si no hay adecuados niveles de testosterona, se pierden muchas características masculinas y se pierde esa sensación o ese deseo del líbido. Punto importante. No lo olvides, doctor. Súper importante y pregunta de examen, translocación robertsoniana. Entonces, así recordamos esos aspectos importantes de las trisomías. Súper pregunta de examen. Siempre lo pregunta. Garantiza preguntas en tu examen sobre síndrome de Down. Ahora viene otra patología que siempre preguntan desde el aspecto genético, desde el aspecto fisiopatológico, muy preguntado, desde el aspecto patológico, súper pregunta de examen. Fibrosis quística. Entonces, coloquémoslo aquí, fibrosis quística. Entonces recuerda que fibrosis quística es una buena patología de evaluación dentro de tu examen, porque te evalúa genética, te evalúa fisiología, fisiopatología, patología, diagnóstico y farmacología. Entonces es buena pregunta de examen. No
dudes que te va a salir una pregunta de fibrosis quística. Entonces, primer punto, autosómica recesiva. ¿Qué aprendimos de las patologías autosómicas recesivas? Recuerda, sí se puede transmitir de hombre a hombre. Básicamente las que no se pueden transmitir de hombre a hombre son aquellas que son ligadas al X. Recuerda que no está presente en todas las generaciones, por lo tanto salta generaciones. Y recuerda que sí pueden haber portadores. Entonces es normal que tú veas en los árboles genealógicos de la fibrosis quística que básicamente está presente en una generación, pero en otra no. Entonces pudieses verlo así más o menos. Entonces básicamente puedes ver que este papá está afectado, este papá se la transmitió a este hijo, pero ahí paró. Estos todos están perfectos. Entonces, ¿qué sucede? Es típico que en las patologías autosómicas recesivas te expresen dos cosas. Ves un cuadro genealógico en donde no todos están marcados, todas las generaciones. Y segundo, es típico que sea presente en las alteraciones enzimáticas. Punto importante. Casi el 97% de las alteraciones enzimáticas son de herencia autosómica recesiva y tienden a ser ese tipo de herencias más graves que las autosómicas dominantes. Punto importante. Entonces recordemos la fibrosis quística, recordemos la fisiología normal de el gen que sintetiza para la proteína de transporte de cloro a nivel de la célula. Resulta que la proteína de cloro trabaja conjuntamente con el INAC o con el sodio, pero para que lo entendamos más fácil y te evites tantas cosas en tu cabeza, porque entre más cosas te metas en tu cabeza, va a ser más complejo. Entonces, básicamente, imaginemos que esto es una célula, este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Imaginemos básicamente que aquí hay una proteína de transporte para el cloro. Esa proteína de transporte para el cloro es un canal del cloro, pero está sintetizado por un gen que se llama el CFTR. Resulta que pegadito a eso hay otro transportador para el sodio que se llama el INAC, pero no toma importancia. Simplemente entiende que para donde se está moviendo el cloro, se está moviendo el sodio. Y para donde se mueve el sodio, se mueve el agua. Entonces, un punto importante. Estamos suponiendo que básicamente esto es el interior de la célula. Esto que estoy pintando en amarillo es el interior de la célula. Entonces, básicamente, se necesita que se movilice cloro a través de estos canales, sea hacia adentro, sea hacia afuera, dependiendo del tejido, para que asimismo se mueva el sodio, sea hacia adentro, sea hacia afuera, dependiendo del tejido, y asimismo se mueva el agua, sea hacia adentro o sea hacia afuera, dependiendo del tejido. Entonces, eso cambia dependiendo si es pulmón, piel o tracto digestivo. Entonces, recordemos cómo funciona el tema en los pulmones. Entonces, imagina que estamos en los pulmones. Imagina que esta es la luz de un alvéolo. Y básicamente ese alvéolo produce moco. Pero ese moco es bueno, pero ese moco se necesita. Ese moco sirve para atrapar gérmenes. Pero también si ese moco no se hidrata, se vuelve viscoso, pegajoso, adherido a las paredes internas alveolares. ¿Y quién lo moviliza? Muy difícilmente es movilizado. Entonces resulta que el cromosoma 7, específicamente por el gen CFTR, pregunta de examen, ¿qué es lo que hace? CFTR. ¿Qué es lo que hace? Sintetiza esa proteína de canal para el cloro y ¿qué permite? Básicamente que entre a la luz del alvéolo cloro. Por los canales INAC, no necesitas aprender porque no te van a preguntar esos canales, te van a preguntar en la fisiopatología, entra el sodio. Entonces, ¿qué genera eso? Que básicamente el agua siga donde está el sodio. Entonces, el agua se viene para donde está el sodio. ¿Y qué genera? El agua se mezcla con el moco, lo hidrata y lo suaviza. Y eso permite que tengamos capacidad de movilizar el moco del tracto respiratorio. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes hacen una proteína truncada o alterada. ¿Por qué? Pregunta de examen. En la posición 508 de la proteína hay una fenilalanina que no se coloca, sufre de elección en la posición 508 de la fenilalanina. Entonces, ¿qué se genera? Una proteína mala. Al estar esa proteína mala, no se pone el cloro.
Al no ponerse el cloro, no entra el sodio. Al no entrar el sodio, no entra el agua. Al no entrar el agua, ¿qué pasa? Este moco se coloca básicamente grueso, tieso, adherido, muy fuerte, y que empieza a generar taponamiento del alvéolo. ¿Y eso a qué conlleva? Bronquiectasias, atelectasias y pregunta de examen, infecciones recurrentes por pseudomonas sobre todo. Punto importante. Ahora, ¿qué pasa en piel? Entonces recuerda que en piel lo que busca ese transportador de cloro es evitar que se escape cloro y sodio hacia la superficie de la piel. ¿Para qué? Para que el agua no se salga y no se deshidrate el paciente. Entonces, en condiciones normales, imagina que esta es la superficie de la piel y por acá tenemos el canal. Coloquemos el canal en rojo. El canal sintetizado por el gen CFTR para el cloro lo que hace es que toma todo el cloro de la superficie y lo mete. Lo saca de la superficie para ponerlo dentro de la célula. ¿Y eso qué genera? Que se meta también el sodio por los canales INAC. Cuando se mete el sodio, el agua que está aquí en la superficie de la piel, antes de que sea evaporada por el sol, antes de que sea evaporada por la temperatura corporal y el calor, se mete. Entonces, ¿qué genera eso? Se preserva el agua. Pero como estos pacientes, debido a la delección de fenilalanina en la posición 508 del gen CFTR del cromosoma 7, se altera, esta proteína no se genera. Al no generarse, ¿qué sucede? Básicamente no se mete el cloro. Como no se mete el cloro, los canales INAC no funcionan. Como no se mete el sodio, el agua se queda afuera. Al quedarse afuera, básicamente en un día súper soleado, ¿qué genera eso? Evaporación del agua. Al generarse evaporación y no meterse acá dentro del agua, el paciente se deshidrata. Al paciente no funcionar todo ese proceso, ¿dónde queda el cloro? Acá afuera. ¿Dónde le queda el sodio? Acá afuera. ¿Eso qué forma? Una sal, cloruro de sodio. Entonces al paciente le sabe el sudor salado, se deshidrata y hace un síncope. Ahora, ¿qué pasa en el tracto digestivo? Entonces recuerden, el tracto digestivo funciona muy igual al tracto pulmonar. Entonces básicamente lo representábamos, esta es la luz digestiva. Supongamos que ese es el duodeno. Y resulta que al duodeno le llega el colédoco. Y el colédoco viene del conducto pancreático, este es el páncreas, y viene del conducto cístico, este es el cístico. Básicamente aquí tenemos el duodeno. Resulta que como todo es una mucosa, el tracto digestivo, el tracto respiratorio, la piel, el sistema olfatorio, todos son mucosas. El ano son mucosas, la vagina son mucosas, y como mucosas tienen que estar produciendo moco, por eso se llaman mucosas. Ahora, recuerda, aquí está el transportador de cloro sintetizado por el gen CFTR. ¿Qué hace? Nos va a colocar sodio, primero que todo cloro, por el INAC se mete el sodio y eso hace que se venga el agua. ¿Y qué empieza a hacer el agua? A hidratar este moco y básicamente lo suaviza y permite que todo el moco digestivo transite fácilmente. Pero recuerda que estos pacientes sufren una delección en la posición 508 de la fenilalanina del cromosoma 7 por herencia autosómica recesiva. ¿Qué genera eso? No funciona adecuadamente esta proteína, por lo tanto, no entra el cloro, no entra el sodio, no entra el agua y básicamente este moco deja de estar hidratado y se pone tieso, rígido, pegajoso. ¿Y eso que genera? Taponamiento del colédoco. Si tapamos el colédoco, recuerda fisiología gastrointestinal. El páncreas está liberando lipasas. ¿Qué pasa con esas lipasas? No se pueden liberar. ¿Qué pasa con los ácidos biliares? No se pueden liberar. ¿Qué pasa con lo que viene del hígado? No se puede liberar. Entonces, por taponamiento se genera ausencia de lipasas en el duodeno. Y cuando vienen las grasas de nuestra dieta, no pueden ser degradadas y siguen derecho hasta que son excretadas en las heces fecales. ¿Qué pasa si excretamos en las heces fecales cantidades altas de grasa porque no se está absorbiendo, porque no hay lipasas que se liberen en el duodeno debido a que está tapado el colédoco o está tapado el sistema gastrointestinal ahí en el duodeno debido al exceso viscosidad de moco? Entonces esas heces fecales salen grandes y abultadas y eso se le llama esteatorrea.
Y recuerda que hay vitaminas grasas, entonces se empieza a perder A, D, E y K, porque para que se absorban las vitaminas grasas se necesita el proceso de las grasas. Y como el proceso de las grasas está alterado por el taponamiento de moco, no se absorbe. Entonces este paciente hace esteatorrea, heces abultadas, pérdida de tejido graso y además pérdida de vitamina A que se expresa con alteración de la visión nocturna. Pérdida de vitamina D que se expresa con alteraciones del calcio, no lo olvides, todo el efecto de la PTH. Pérdida de vitamina E. Al perder vitamina E se pierde la defensa de los glóbulos rojos contra los radicales libres, entonces se hace lisis de los glóbulos rojos y eso se expresa en anemia hemolítica. Y se pierde vitamina K, que es necesario para los factores de la coagulación 10, 9, 7, 2, proteína C y S. Entonces, ¿cómo se ve un paciente con fibrosis quística? Es un paciente que se ve con infecciones pulmonares a repetición por pseudomonas. Es un paciente que te hace atelectasias, es un paciente que te hace bronquiectasias, es un paciente que torna el sudor salado, es un paciente que en un día soleado te puede hacer un síncope, es un paciente que te hace esteatorrea, es un paciente que te dice no veo bien en la noche, es un paciente que te llega con hipocalcemia, es un paciente que te llega con hemorragias o con anemia hemolítica. Punto importante. ¿Cómo lo diagnosticas? Entonces viene el diagnóstico del paciente con fibrosis quística. Primer punto, la historia clínica, es lo más fácil para tu examen. Infecciones por pseudomonas, esteatorrea, deficiencia de ADEK, paciente con sensación de sudor salado. El examen te dice que hay una delección en la posición 508 de fenilalanina, te dice que está alterado el gen CFTR, sencillo. Pero quieres irte un poco más allá, incluso estas son preguntas más del streptococci, pero te vas un poquito más allá. Dices, voy a colocarle pilocarpina. Entonces le colocas pilocarpina. Esa pilocarpina induce más sudoración. Y si un paciente con fibrosis quística está sudando más, básicamente tiene más sodio y más cloro en la superficie de la piel, entonces le encuentras aumento en los niveles de cloruro de sodio a nivel del sudor. Cuando un paciente empieza, y esto es una pregunta súper típica en todos los steps, cuando un paciente te empieza a perder muchos niveles de cloro, eso induce hipocalemia. Y la hipocalemia con ese estado de hipocloremia induce alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo es un paciente con fibrosis quística? Pseudomona, sudoración salada, esteatorrea, pérdida de vitaminas grasas, hipoclorémico, hipocalémico y con alcalosis metabólica. Recuerda que el tratamiento de estos pacientes es muy sintomático, pero se les puede dar dos fármacos que están como más recientes, que es el lumacaftor y el ivacaftor. Punto importante. Entonces, de esa forma, hemos repasado la parte que aprendimos sobre fibrosis quística. Ahora recordemos distrofias musculares. Coloquémoslo aquí. Distrofias musculares. Entonces, básicamente, recuerda que en distrofias musculares, importante para el examen está la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Becker y la distrofia miotónica. Pero recuerda que clasificamos, colocamos más la distrofia miotónica en las expansiones trinucleóticas. Entonces, hagamos un comparativo respecto a lo que aprendimos en clase. Entonces, Duchenne y Becker. Entonces, primer punto. Las dos patologías son ligadas al X de tipo recesivo. Entonces, X-linked recesivo y X-linked recesivo. Las dos son ligadas al X de tipo recesivo. Las dos alteran la distrofina. Entonces, viene la primera diferencia. Esta altera distrofina, esta altera distrofina. ¿Cuál es el problema? Que debido a que la distrofia muscular de Duchenne altera la distrofina por una mutación sin sentido o por cambio de lectura, el frame shift o nonsense mutation, se genera una aberración total de la proteína y se vuelve no funcional. Entonces aquí está completamente mal. En cambio, en la de Becker, debido a que la patología no está asociada al cambio de lectura, es decir, es non-frame shift, esos pacientes básicamente tienen una proteína mal funcionante, pero en algo funciona.
Entonces, la distrofina parcialmente sirve en Becker, la distrofina no sirve en Duchenne. Eso hace que los pacientes con Duchenne tengan expresiones más tempranas y más severas. En cambio, con Becker, más tardías y menos severas. Punto importante. Recuerda que el paciente con Duchenne te hace pseudohipertrofia de la región de los gemelos, los calves. Entonces, te hace pseudohipertrofia por reemplazo fibrograsoso, fibro FARC. Punto importante, pregunta o descripción del examen. Y aparece un signo típico que es el Gower sign. ¿Se acuerda que esos pacientes, en vez de levantarse como levantamos nosotros, haciendo fuerza en el cuádriceps, haciendo la fuerza en la pelvis, estos pacientes, debido a que pierden la fuerza en la pelvis, primero se apoyan en los brazos y casi que todo el levantamiento lo hacen con las extremidades superiores cuando están en posición sentados o acostados en el suelo, en el piso o en la cama. Eso lleva a que hagan rhabdomiolisis, a que hagan lisis de ciertas fibras musculares y elevan los niveles de CK, elevan los niveles de aldolasa y se confirma por test genético. Punto importante. Becker altera distrofina pero parcialmente. En cambio Duchenne completamente. Duchenne es una alteración por cambios en los marcos de lectura. Frame shift. Punto importante. En cambio Becker no es un frame shift. Punto importante. No lo olvides. Distrofia muscular, Duchenne y Becker se parecen, pero Duchenne es mucho más grave. Punto importante para el examen. Ahora recordemos las expansiones trinucleótidas. Entonces recuerda que para los temas de expansiones trinucleótidas nos tomaba importancia 4 patologías. Coloquémoslo aquí. Colocábamos Huntington, colocábamos distrofia miotónica, que también es una distrofia muscular, pero es más por expansión trinucleótida. El síndrome de Frágil X y la ataxia de Friedreich. Entonces, punto importante. ¿Qué es una expansión trinucleótida? Tripletas que se empiezan a repetir múltiples veces. ¿A qué término genético se asocian las expansiones trinucleótidas? A expansión trinucleótida hacia anticipación. Entonces, cuando te hablen de anticipación, piensa en expansión trinucleótida. Cuando te hablen de expansión trinucleótida, piensa en anticipación. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que pasan las generaciones, entre más expansiones se incluyan en esa patología, más temprano se presenta. Entonces, sencillo, cosas didácticas aquí. Huntington lo revisamos en patología neurológica, ataxia de Friedreich lo revisamos en patología neurológica. ¿Qué necesitas saber de las otras? Cosas sencillas. Primero, la expansión en Huntington es CAG. La expansión en distrofia miotónica es CTG. La expansión en Frágil X es CEG. Y la expansión en ataxia de Friedreich es EAA. Y utiliza eso como mnemotecnia. Huntington te hace alteraciones del caudado, por lo tanto alteran la personalidad. Recuerda que los pacientes con Huntington se vuelven agresivos. Te altera los niveles de acetilcolina y te altera los niveles de GABA. El paciente con distrofia miotónica te hace catarata, te hace alopecia completa, entonces total alopecia, y te hace atrofia gonadal, entonces gónadas atrofiadas. El paciente con Frágil X te hace cara larga, te hace gónadas gigantes. Punto importante. Y el paciente con ataxia de Friedreich, por favor repasa nuevamente los módulos o la parte de patología neurológica. Te hace un gran corazón, te hace ataxia y te hace alteraciones medulares. Recuerda, cada que te estén evaluando los conceptos de expansiones trinucleótidas, piensa inmediatamente en anticipación. Siempre están asociados y relacionados en el examen. Ahora, por último, estuvimos hablando en la parte de genética de las patologías genéticas por delección. Entonces, recuerda que las patologías genéticas por delección hablamos específicamente de 2, del Cri-du-Chat y hablamos de las delecciones 22q11. Cri-du-Chat muy poco preguntado al examen, pero llora como gato.
característica típica. ¿Qué es el problema? Que se hace una delección del brazo corto del cromosoma 5. Y esos pacientes que te hacen microcefalia, retraso mental, ventricular septal defect y lloran como gato. Pregunta súper fija de examen, doctores. De lecciones 22Q11. Di George. Es una pregunta fija de examen porque te están evaluando en embriología. Recuerda que en esas partes de embriología estuvimos viendo de que hay arcos faringeos, bolsas faringeas, arcos aórticos. ¿Qué pasa si el tercer y cuarto bolsa faringea no se desarrollan correctamente? Recuerda que esa tercer, cuarta y quinta bolsa faringea iban a dar origen al timo, a la paratiroide superior y a la paratiroide inferior. Entonces el paciente, si tiene alteración en el desarrollo y formación del tercer, cuarto y quinta bolsa faringea, el paciente no te hace básicamente paratiroides ni superior ni inferior, ni tampoco te hace timo. ¿Qué pasa si no tenemos paratiroide? No hay control del calcio, hipocalcemia. ¿Qué sucede si no tenemos timo? Caen los niveles de linfocitos T. Entonces, ¿qué pasa si hacemos hipocalcemia? Tetanias. ¿Qué pasa si nos caen los niveles de linfocitos T? Inmunodeficiencias. Entonces, los pacientes que tienen de lección 22Q11, específicamente, pregunta de examen, de George, estos pacientes te hacen aplasia tímica, te hacen ausencia o alteraciones de la paratiroide, es decir, te hacen hipocalcemia. Y además de eso, te hacen defectos cardíacos y te pueden hacer anormalidades faciales. Pregunta súper fija de examen, síndrome de Di George. No lo olvides, aplasia tímica, alteraciones de la PTH, defectos cardíacos y anormalidades faciales. La aplasia tímica, ¿qué lo lleva? A inmunodeficiencias. Las alteraciones de la PTH, ¿qué lo lleva? A hipocalcemia y por consecuente clínicamente tetanias. Punto importante y súper pregunta de examen. Vamos ahora a recordar los aspectos sobre embrioanatomía que estuvimos aprendiendo durante la semana. Entonces recordemos básicamente que el cigoto es fecundado fuera del útero, se vuelve una mora y después evoluciona a un blastocisto. Entonces más o menos esto va a ser el blastocisto. ¿Qué sucede? Recuerda que hay tres componentes importantes del blastocisto que tenemos que tener en cuenta. Primero, el trofoblasto. Entonces, el trofoblasto es la parte más externa de ese blastocisto. Y hay dos grupos celulares más internos, que es el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, aquí está el epiblasto y aquí está el hipoblasto. Recuerda que el epiblasto va a dar origen a las tres láminas ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, endodermo y mesodermo. Recuerda que el trofoblasto lo consideramos la parte más externa, pregunta de examen. Y recuerda que ese trofoblasto va a generar futuramente la placenta, pregunta de examen. Entonces recuerda que el cigoto fue fecundado fuera del útero, se volvió una mórula, empezó a reacomodarse, a mejorar su estructuración y se volvió un blastocisto, que básicamente la estructura más externa del blastocisto es el trofoblasto, que va a formar la placenta, e internamente tiene epiblasto y hipoblasto. El epiblasto va a formar ecto, meso y endodermo. Ahora ese blastocisto empieza a migrar, y recuerda que empieza a migrar para implantarse. Entonces viene el proceso de fecundación, migración e implantación. ¿Y se implanta en dónde? Ya en el útero, en el endometrio, en la decidua materna. Entonces imaginémonos esa implantación. Entonces recuerda que este es el blastocisto y más o menos por aquí tenemos la decidua materna. Recuerda que ese trofoblasto, que es la parte más externa del blastocisto, que es lo que representamos aquí en forma trenzada, básicamente empieza a generar unas proyecciones. Y recuerda que esas proyecciones son unos aspectos de podocitos que denominamos los vellos trofoblásticos. Entonces, básicamente se empiezan a unir los vellos trofoblásticos con la decidua materna. Podemos, por lo tanto, concluir que estos vellos trofoblásticos, el trofoblasto en sí, es una parte fetal.
esa unión, esa integración entre los vellos trofoblásticos y la decidua materna es lo que llamamos el corion. Punto importante y pregunta esa. Ahora, esos vellos trofoblásticos que se han prolongado a través de la decidua materna se empiezan a diferenciar en dos estructuras, una externa y una interna. Entonces, básicamente, esa externa se denomina el trofoblasto externo. Entonces, esto es trofoblasto externo. Y esa interna se denomina trofoblasto interno. Recuerda que el trofoblasto interno va a dar origen al citotrofoblasto. En cambio, el trofoblasto externo va a dar origen al sincitio trofoblasto. Entonces, sincitio trofoblasto. Y el sincitio trofoblasto futuramente va a empezar a dar origen a las liberaciones de beta-HCG. Puntos importantes. ¿De dónde viene ectodermo, mesodermo y endodermo? El epiblasto. Punto importante. ¿La fecundación se da dentro del útero? No, fuera del útero. En el útero, ¿qué se da? La implantación, es decir, ya fecundado el blastocisto, migra hasta el útero. ¿Quién genera las prolongaciones de adherencia hacia la decidua materna? El trofoblasto a través de los vellos trofoblásticos. ¿Qué es el corion? Nuevamente, la unión entre decidua y los vellos del trofoblasto. ¿Quién da origen al citotrofoblasto? Trofoblasto interno. ¿Quién da origen al sincitio trofoblasto? El trofoblasto externo. Entonces empieza a generar el desarrollo y básicamente esas estructuras que nos dieron origen, que es el epiblasto, al ectodermo, mesodermo y endodermo, empiezan a desarrollarse. Entonces nos aparece el ectodermo, el endodermo, el mesodermo. Recuerda que el ectodermo va a desarrollar el neural plate. Recuerda que el endodermo va a desarrollar el notocord. Y recuerda que el mesodermo va a desarrollar músculos y huesos. Pero resulta que se necesita ese notocord para que se empiece a dar origen, a evolucionar el neural plate. Punto importante. Y ahí se empieza a desarrollar básicamente la cresta neural y esa cresta neural empieza a migrar. Y casi todas las preguntas de examen que te van a decir que hay una normalidad embriológica es por alteración de la migración de la cresta neural. Se continúa desarrollando el coloquémoslo bien, neuroectodermo, y se continúa desarrollando la superficie ectodérmica para dar origen a los sentidos, a las glándulas, a la boca y a todo el desarrollo por debajo de la línea pectina. Porque por encima de la línea pectina, ¿quién lo desarrolla? El endodermo. Entonces recuerda, es importante aquí en este aspecto que para que se pueda continuar el desarrollo del ectodermo a través del neural plate, se necesita el notocord que fue desarrollado por el endodermo. Punto importante y es un concepto que puede ser evaluado dentro del examen. Ahora básicamente ese bebé continúa en su desarrollo y empieza a generar mejor evolución del punto de vista, desde el aspecto embriológico. ¿Qué sucede? Inicialmente lo veíamos así, algo que, o no, algún bebé que estaba allí, pero todavía no tenía esa forma. Entonces, básicamente esa forma empieza a evolucionar y cada vez empieza a verse más a lo que futuramente va a ser la característica humana. Entonces empiezan a aparecer tres estructuras, recuerda, pregunta de examen: arcos aórticos, arcos faríngeos y bolsas faríngeas. Entonces hablemos o recordemos eso. Entonces lo primero eran los arcos aórticos. Entonces recuerda que son 6 estructuras de los arcos aórticos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y recuerda que todo lo que tenga 5, ¿qué pasa? Se oblitera. El arco aórtico número 5 no genera estructuras. ¿Qué genera el arco aórtico número 1? La arteria maxilar. ¿Qué genera el arco aórtico número 2? La arteria estapedial y la arteria hioidea. ¿Qué genera el arco aórtico número 3? La arteria carótida. El 4 se divide en izquierdo y en derecho. ¿Qué hace el izquierdo? No lo olvides, el arco aórtico. ¿Qué hace el derecho? La subclavia. El quinto, pregunta de examen. Se oblitera, no hace nada. Y el sexto, nuevamente se divide en izquierdo y en derecho. ¿Qué hace el izquierdo? No lo olvides, el ductus. ¿Qué hace el derecho? No lo olvides, la arteria pulmonar.
Entonces, recordemos, arco aórtico número 1, arteria maxilar. Arco aórtico número 2, arteria estapedial y arteria ioidea. Arco aórtico número 3, arteria carótida. Arco aórtico número 4, izquierdo, arco aórtico. Arco aórtico número 4, derecho, subclávida. Quinto, se oblitera. Sexto izquierdo, ductus. Sexto derecho, arteria pulmonar. Ahora recordemos las bolsas faríngeas. Coloquemos aquí bolsas faríngeas. Entonces recuerda que para las bolsas faríngeas es lo más preguntado de esta parte en biología. Pregunta de examen. ¿Por qué? Por el síndrome de DiGeorge. Entonces, como lo estuvimos repasando, síndrome de DiGeorge que genera alteraciones sobre todo del tercer y cuarto, pero puede ser tercer, cuarta y quinta bolsa faríngea. ¿Qué hace la tercera bolsa faríngea? La parte inferior de la paratiroides. Cuarta, ¿qué hace el timo? Quinta, ¿qué hace la parte superior de la paratiroides? Entonces, ¿qué pasa si un paciente no desarrolla estas estructuras embrionarias? No hay paratiroide, no hay timo. No hay paratiroide, alteraciones del calcio. No hay timo, alteraciones inmunológicas. Entonces, recuerda que la mnemotecnia era ER, tonsor, bottom, to, top. Entonces, ER de oído, tonsor de tonsilas, bottom de la parte más profunda, es decir, la parte inferior de la paratiroide, to de timo, top de la parte más superior de la paratiroide. Entonces tenemos la primera estructura, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Recuerda que en la parte de bolsas faríngeas son 5 estructuras. Pregunta de examen, síndrome de DiGeorge. Recordemos ahora los arcos faríngeos. Coloquémoslo aquí, arco faríngeo. Entonces recuerda que aquí nuevamente hay 6 estructuras. Pero recuerda, siempre que está la quinta, ¿qué pasa con la quinta? Se oblitera. En este caso, cuarta y sexta se unen para hacer estructuras. Entonces recuerda que la estructura número 1 del arco faríngeo, ¿qué hace? El nervio trigémino. Además de eso, ¿qué hace? Los músculos de la masticación. Además de eso, ¿qué hace? El músculo miloioideo. Y además de eso, ¿qué hace? El martillo y el yunque. Se dice, como mnemotecnia, que el arco faríngeo número 1 es el de las M's. Ahora, el arco faríngeo número 2, ¿qué te hace? El nervio facial, el músculo o todos los músculos de la expresión, y además te hace el músculo estiloioideo. El arco faríngeo número 3, ¿qué te hace? El nervio glosofaríngeo, te hace el músculo estilofaríngeo y te hace el hueso ioides. 4 y 6 se unen ¿para qué? Para hacer nervio laríngeo, tanto superior como recurrente, y los músculos cricotiroideos y todos los cartílagos del cuello. Entonces, nuevamente, el arco faríngeo número 1, ¿qué te hace? Te hace el nervio trigémino, el músculo mastoideo y miloioideo, y te hace el martillo y el yunque. El arco faríngeo número 2, ¿qué nos hace? Nervio facial, músculos de la expresión y el músculo estiloioideo. El arco faríngeo número 3, ¿qué nos hace? No lo olvides, el nervio glosofaríngeo, el músculo estilofaríngeo y el hueso ioides. Quinto, ¿qué hace? Pregunta de examen, se oblitera. Se une cuarto y sexto, ¿y qué nos hace? Laringio recurrente, laringio superior y los músculos cricotiroideos y los cartílagos. Esto toca aprendérselo, pero el más preguntado en realidad es el más sencillo, que es el tema sobre DiGeorge, bolsa faríngea. Súper pregunta de examen. Ahora continuemos. Ese bebé básicamente sigue estándose, se sigue formando, ya se ve con las estructuras embrionarias de arcos faríngeos y aórticos y bolsas faríngeas, y ahora alternamente recuerda que se está desarrollando el tema genético y el tema hormonal. Entonces recuerda que partíamos de unas gónadas inmaduras. Esas gónadas inmaduras, coloquémoslo aquí completo, gónadas inmaduras, que inicialmente no sabemos si son ovarios o son testículos. Si se expresa el factor genético, digámoslo, positividad del SRY,
va a ser un hombre. Si no se expresa el factor genético SRY, básicamente va a ser una mujer. Entonces, ¿qué sucede? Si se expresa ese factor genético SRY, básicamente se empieza a expresar el factor mesonéfrico ducto-wolffiano. Si se decide que va a ser una mujer, factor paramesonéfrico ducto-mulleriano. Y eso que empieza a desarrollar todos los órganos genitales internos. Y esos órganos genitales internos se desarrollan para dar origen en el hombre a los testículos y en la mujer a los ovarios. Una vez se han desarrollado los testículos, se empiezan a notar diferenciación de dos grupos celulares, las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig empiezan a aumentar los niveles de testosterona. Las células de Sertoli empiezan a producir Mullerian Inhibitor Factor y empiezan a producir inhibina B, factor inhibidor mulleriano. ¿Qué hace? Básicamente se viene para empezar a inhibir el factor mulleriano, el ducto mulleriano. ¿Qué se genera cuando se empieza a producir inhibina B? Resulta que los ovarios empiezan a producir estrógenos. Entonces, esa inhibina B básicamente bloquea la liberación estrogénica a través del bloqueo de la FSH. Punto importante. Ahora, esa testosterona empieza a tener conversión por reducción a dihidrotestosterona y eso genera los órganos genitales externos masculinos, perdón. La dihidrotestosterona genera los órganos genitales externos masculinos. Entonces tenemos dos puntos importantes. Órganos genitales internos masculinos, órganos genitales externos masculinos. Tenemos los órganos genitales internos femeninos y tenemos los órganos genitales externos femeninos. ¿Quién forma los órganos genitales internos masculinos? No lo forma el factor mesonéfrico ducto-wolffiano. ¿Quién forma los internos de la mujer? No lo forma el factor paramesonéfrico ducto-mulleriano. ¿Quién forma los órganos externos del hombre? Los altos niveles de dihidrotestosterona. ¿Quién forma los órganos genitales externos femeninos? Los altos niveles de estrógenos. ¿De dónde viene esta dihidrotestosterona? De la testosterona. Punto importante. Entonces, básicamente se empieza a generar todo ese proceso evolutivo en la formación embrionaria. Ahora, recuerda que en la mujer toma un punto importante el desarrollo de la vagina. Recuerda que la vagina la dividimos en 3 tercios. Básicamente el tercio superior se asocia que es un órgano genital interno. Los 2 tercios inferiores se asocian que son un órgano genital externo. Ahora, ¿qué sucede? Durante la etapa embrionaria es normal que el ducto mulleriano, que básicamente es de los órganos genitales internos, estimule la formación de epitelio columnar en el tercio superior y el resto sí esté como es adecuado, que es epitelio escamoso. Eso es normal. Pero lo normal es que cuando esa bebé nazca, básicamente este epitelio columnar sea reemplazado por epitelio escamoso. Pero sucede que hay situaciones en las cuales ese tercio superior no es reemplazado y persiste el epitelio columnar. ¿Por qué? Porque la bebé estuvo expuesta intraútero al dietilestilbestrol. Entonces, el dietilestilbestrol genera persistencia del epitelio columnar en el tercio superior vaginal por exposición a ese fármaco. Entonces aparece el término que es adenosis. La adenosis es la persistencia de este epitelio columnar en el tercio superior vaginal. Por lo tanto, ¿qué es adenosis? Adenosis es la persistencia de epitelio columnar en el tercio superior vaginal, normalmente asociado a exposiciones intraútero de dietilestilbestrol. ¿Qué es el problema? Esa adenosis puede evolucionar hacia un clear cell carcinoma de vagina. Un carcinoma de células claras de vagina. Pregunta de examen. Importante. Ahora, supongamos que en esa bebé todo evolucionó normal, no hubo adenosis, no hubo persistencia de la estimulación del ducto mulleriano, por lo tanto no hubo persistencia del epitelio columnar en el tercio vaginal superior. Todo se dio bien. Ahora miremos desde el punto de vista de la circulación fetal. ¿Cómo está
circulando la sangre de ese bebé en gestación. Entonces recuerda, estuvimos hablando, básicamente, por acá tenemos la placenta. Resulta que esa placenta nos va a salir una estructura vascular, que es la vena umbilical. Y básicamente esa vena umbilical va a entrar a perforar, no a perforar, lo digo básicamente de una forma explícita, pero no es que esté perforando, pero va a entrar al hígado. Y en el hígado se une con el sistema porta para que salga como vena cava. Entonces aquí sale como vena cava. En esa unión porta vena umbilical se genera un proceso que se denomina el ductus venoso. Entonces aquí se forma el ductus venoso. Ahora esa cava va a buscar las cavidades derechas cardíacas. Entonces básicamente esa cava va a desembocar en la aurícula derecha. Pero ¿qué sucede? Entonces aquí hay un punto importante. Normalmente nosotros como adultos estamos manejando en el corazón izquierdo sangre oxigenada. Recuerda, nuestro corazón funciona así. Aquí tenemos esquemáticamente los pulmones. Hacia el corazón derecho está llegando la sangre desoxigenada, sangre venosa. Pasa a través de la tricuspidia, pasa a través de la pulmonar, entra por la arteria pulmonar y se oxigenan los pulmones. Se oxigenó, ahora sí sale como arterial hacia la aurícula izquierda, pasa por la mitral, pasa por la aórtica y sale a la aorta para ser inyectada a todo nuestro cuerpo. Circulación derecha, circulación izquierda para oxigenar sangre. Ahora, ¿qué sucede? Un punto importante es que esta sangre que le está llegando a este bebé proviene de la mamá y la mamá ya se la está entregando oxigenada. Entonces, cuando pasa aquí a la vena umbilical, ya está oxigenada. Cuando pasa aquí al ductus venoso, ya está oxigenada. Cuando pasa aquí a la cava, ya está oxigenada. Cuando entra al corazón derecho, ya está oxigenada. Mire el gran cambio que existe entre la circulación fetal y nuestra circulación. Nosotros estamos manejando en el izquierdo totalmente sangre desoxigenada, a no ser que tengamos una comunicación de izquierda a derecha. Pero en condiciones normales, anatómicas y fisiológicas, nuestro corazón derecho es sangre desoxigenada. En este caso, el bebé está manejando sangre oxigenada, porque viene directamente de la mamá a esa parte del corazón. Entonces el bebé resulta que necesita pasarla al otro lado, porque si la manda aquí va a encontrar unos pulmones que están encharcados, llenos de líquido amniótico, y no le va a servir de nada, y aparte de eso no va a hacer ningún intercambio efectivo. Entonces la debe de pasar al otro lado. Por eso usa las comunicaciones que están aquí, comunicación interauricular y comunicación interventricular. Pero sucede que alguna sangre puede quedar aquí en la arteria pulmonar, entonces utiliza una comunicación de la arteria pulmonar hacia la aorta, que se denomina el ductus arterioso. Entonces básicamente la circulación fetal viene mamá, placenta, vena umbilical, ductus venoso, cava, corazón derecho, pasa por las comunicaciones ventrículo derecho, pasa por las comunicaciones arteria pulmonar, pasa por las comunicaciones. Punto importante. Recuerda que este ductus, básicamente que lo estamos representando aquí, se puede cerrar o se puede mantener abierto. Si lo queremos cerrar, básicamente le damos indometacina. Si lo queremos abrir, le damos al paciente prostaglandina. Punto importante. Ahora supongamos que todo salió bien y el bebé creció. Salió, tuvo el parto y ahora le queremos ver su corazón, que futuramente es el corazón de adulto. Entonces es un corazón de un bebé que ya está circulando para oxigenar los pulmones. Entonces recuerda, desde ese punto de vista estudiábamos las coronarias. Dibujemos este corazón de otro color. Dibujemos este corazón de azul. Entonces vamos a representar las coronarias. Entonces las coronarias vienen de un tronco coronario. Este es el tronco coronario. Y ese tronco coronario se divide en dos: coronaria derecha y coronaria izquierda. Coronaria derecha y coronaria izquierda. Esa coronaria izquierda va a dar origen a una marginal, a una descendente anterior y a una circunfleja. Entonces sucede que aquí se viene por todo el borde, por el margen, por eso se llama marginal, cara lateral. Se viene por toda la parte anterior, la descendente anterior, por eso se llama anterior. Y se viene por toda la parte posterior,
la circunfleja. Entonces, coronaria izquierda está dando origen a marginal izquierda, descendente anterior izquierda y circunfleja. Sucede que la derecha manda una por toda la margen, marginal derecha, pero al mismo tiempo manda hacia atrás una derivación que es la PDA, que es la descendente posterior. Entonces manda por atrás la descendente posterior. Punto importante y pregunta de examen, las variantes anatómicas de la descendente posterior. Entonces recuerda, en la gran mayoría de las veces, el 85% de las ocasiones, la descendente posterior viene ¿de dónde? De la coronaria derecha. En un 8% de las ocasiones viene ¿de dónde? De la circunfleja, es decir, la circunfleja puede mandar esta descendente posterior para desligar la cara posterior del ventrículo derecho. Pero resulta que en un 7% de las ocasiones pueden ir bilateral. Básicamente, ¿qué sucede? Viene tanto de la circunfleja como de aquí de la coronaria derecha. Punto importante y pregunta de examen. Ahora, otra pregunta de examen que te puede hacer el examen respecto a la parte anatómica cardíaca es la dilatación de la aurícula izquierda. Y recuerda que representábamos eso de la siguiente forma. Imaginábamos que el corazón separábamos las 4 cámaras de esta forma. Y recuerda que esa cámara que está más atrás, ¿cuál es? La aurícula izquierda. Y resulta que la aurícula izquierda tiene un íntimo contacto con una estructura digestiva, que es el esófago. Entonces imaginamos que este es el esófago. Y por ahí también venía pasando un nervio. Entonces por aquí viene pasando un nervio que se denomina el nervio laríngeo recurrente. Importante. Entonces toma importancia eso porque básicamente de ahí estamos entendiendo el por qué se pueden generar síntomas digestivos, síntomas con la voz en un paciente que dilata la aurícula izquierda. ¿Qué pasa si básicamente esta aurícula izquierda se empieza a dilatar y eso lleva a que se comprima el esófago y se comprima el nervio laríngeo recurrente? Entonces el paciente te hace disfagia y alteraciones de la voz. ¿Quién típicamente te dilata la aurícula izquierda? La AFib, la fibrilación auricular. Entonces los pacientes con fibrilación auricular, aparte de todo este tema de la arritmia, aparte de todo el tema farmacológico, aparte de todo el tema de anticoagulación, estos pacientes te pueden hacer síntomas de disfagia y de compresión del nervio laríngeo recurrente. Punto importante. Ahora recordemos los temas sobre tiroides lingual, quiste tirogloso y quiste braquial respecto a patología embrionaria tiroidea. Entonces, ¿qué sucedía? Teníamos tiroide lingual, teníamos quiste tirogloso y teníamos quiste braquial. Recuerda, tiroide lingual, como su nombre lo dice, es una tiroide que le dices al paciente, saca la lengua y la ves ahí en la parte posterior de la lengua. Ves una masita, lo operas, cuando lo operas se pone hipotiroideo. Resulta que le sacaste la tiroide. Entonces el paciente que hace estado de hipotiroidismo después de la cirugía. Quiste tirogloso. Entonces el examen te va a querer confundir entre quiste tirogloso y quiste braquial. ¿Cómo lo diferencias? Uno se mueve, el otro no se mueve. ¿Quién se mueve? El quiste tirogloso. Entonces movimiento a los movimientos de deglución. ¿Quién se mueve? La sensación de masa o la masa. ¿Y quién no mueve esa sensación de masa a la deglución? El quiste braquial. Entonces no hay movimiento cuando el paciente degluta. El otro punto es que el quiste tirogloso desde el punto de vista de posición anatómica está en la región anterior del cuello. En cambio, el quiste braquial está en la región lateral del cuello. Punto importante. Recuerda que el quiste braquial básicamente es un quiste lleno de fluido, lleno de líquido de aspecto chocolate. Algunos dicen capuchino o color café. Ahora, desde el aspecto de la patología embrionaria anatómica intestinal y abdominal, recordemos gastrosquisis, falos L, atresia intestinal, pregunta de examen, y estenosis pilórica, pregunta de examen. Entonces recuerda que cuando estuvimos hablando de gastrosquisis, onfalo, cele, atresia duodenal y estenosis
pylórica, hay puntos importantes que hay que tener en cuenta en el examen. Primero, ¿qué es gastrosquisis y qué es onfalocele? Es protrusión, salida de contenido abdominal hacia el exterior. Entonces, salida de contenido abdominal hacia donde es el exterior. Es también salida de contenido abdominal hacia el exterior. ¿Qué es el punto? Uno de esos dos está con cobertura de peritoneo y otro no. Entonces, cuando ese contenido intestinal sale en la gastrosquisis, está sin cobertura. En cambio, el onfalocele está con cobertura. Punto importante. La atresia intestinal se hace importante en la trisomía 21, no lo olvide. Básicamente, estos pacientes que tienen atresia intestinal de tipo duodenal, en la trisomía 21 es una característica típica que te va a decir el examen. Single palmar crease, la atresia duodenal, el Alzheimer temprano, el epicantical falls, etcétera, etcétera. Es típico que te diga eso. Ahora, pregunta de examen, estenosis pilórica. Recuerda que lo representamos en clase con un caso clínico. Entonces, típicamente es una masa en forma de oliva, ¿en dónde? En el epigastrio. Normalmente, ¿qué es? ¿Un niño o una niña? Es un niño. ¿Cuál es el síntoma más típico que se ven en esos pacientes? Vómito, bilioso o no bilioso. Recuerda, es no bilioso en forma de proyectil. Para que no lo vayas a confundir con meningitis, porque la meningitis también puede causar en los neonatos vómito en forma de proyectil. ¿Qué sucede en estos pacientes? No tiene fiebre, se ve activo, no se ve hipoactivo, no se ve con signos meningios, simplemente que llora frecuentemente porque no se puede llenar, porque no logra llevar nada en el tránsito intestinal. Y como la obstrucción por la estenosis pilórica es arriba, antes de que se liberen esos jugos al duodeno, por eso es no bilioso. Secundario a ese vómito continuo que te hace, no lo olvides, estados de hipocloremia, lo cual lo lleva a hipocalemia y eso lo lleva a alcalosis metabólica. Pregunta superfija de examen, masa de oliva en el epigastrio con vómito en proyectil no bilioso en un paciente que es un niño, hombre, en una mamá que posiblemente estuvo expuesta a los macrólidos, que ahora te tiene hipocalemia, hipocloremia, alcalosis metabólica, es estenosis pilórica superfijo dentro del examen. Pregunta superfija de examen. Ahora recordemos los temas de páncreas anular y páncreas diviso. Recuerda que en el proceso embrionario tenemos aquí el duodeno. Recuerda que en el proceso embrionario el páncreas se formó en dos partes diferentes. Por acá hubo una parte del páncreas y por acá otra parte del páncreas. Resulta que una de esas partes del páncreas básicamente venía por aquí con el conducto pancreático. Venía de esta forma. En condiciones embriológicas normales, el páncreas ventral, que es este, lo que hace es que empieza a migrar por la parte posterior del duodeno y se coloca aquí con el páncreas dorsal y se forma un solo páncreas que inicialmente está originado en dos porciones diferentes. Pero ¿qué sucede? Por alguna razón, por alteración en la migración de la cresta neural, se genera lo siguiente. Básicamente, imagina que el páncreas ventral, en vez de migrar por la parte posterior duodenal, migra por la parte anterior. Al migrar por la parte anterior, con su conducto enrolla el duodeno al punto que le puede causar una obstrucción. Entonces, básicamente migran y se unen, pero lo hace por el lado incorrecto. En vez de migrar por la parte posterior, migra por la parte anterior. Y eso que genera un encirculamiento, un enrollamiento a nivel del duodeno, lo cual puede generar obstrucciones. A eso se le denomina páncreas anular. Entonces, ¿qué es el páncreas anular? Es una mal rotación, es una rotación anormal del páncreas ventral que en vez de rotar por la parte posterior, rota por la parte anterior del duodeno y eso hace que se genere un enrollamiento del conducto pancreático allí. Ahora, páncreas divisum, básicamente recuerda que debía migrar por la parte posterior para hacerse un solo páncreas. En ese caso, pues básicamente no migra, se queda ahí. Al no migrar, se quedan en dos porciones el páncreas, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y eso genera un páncreas dividido, páncreas diviso. Punto importante. Ahora recordemos el tema de diafragmas, de hernias diafragmáticas. Recuerda que desde el punto de vista anatómico, este es el tórax. Ahora recuerda que este es el abdomen. Recuerda que tórax y abdomen están separados por diafragma. Eso es lo que nos diferencia cavidad torácica de cavidad abdominal. Recuerda que en la cavidad torácica tenemos principalmente los pulmones. Recuerda que en la cavidad abdominal, hacia la parte derecha, en el espacio subdiafragmático, tenemos el hígado, que es una víscera sólida. Esto es una víscera sólida. También tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, pero representemos uno de ellos. Supongamos que esto es el intestino. Ahora, ¿qué sucede? Por situaciones en alteraciones del desarrollo embrionario y congénito, se puede generar un defecto aquí y se puede generar un defecto aquí, lo cual puede llevar a que estas estructuras intestinales se metan hacia la cavidad torácica. Resulta que por el lado derecho es más difícil debido a que el hígado está protegiendo esa área. Entonces normalmente las hernias diafragmáticas que se hacen sintomáticas son del lado izquierdo, pregunta esta. ¿Por qué? Porque el derecho lo protege el hígado. Ahora, ¿qué pasa si básicamente empezamos a tener metida de intestino hacia las cavidades torácicas? Básicamente comprime el pulmón hacia el otro lado y el paciente empieza a hacer síntomas respiratorios. ¿Qué lo puede generar? Defecto aquí desde el punto de vista congénito, pero también traumas cortopunzantes, cortocontundentes, cerrados de tórax, abiertos de tórax, cerrados de abdomen, abiertos de abdomen. Recordemos ahora las hernias inguinales indirecta, directa y femoral. Entonces recordémoslas. Recuerda que lo más fácil es acordarte del triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? El triángulo de Jesús. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué forma ese triángulo? Entonces lo forma por acá arriba un vaso. Se denomina el vaso epigástrico inferior, la arteria epigástrica inferior. Lo forma por abajo algo. Entonces recuerda que ese algo por abajo es un ligamento. Se llama el ligamento inguinal. Y recuerda que lo toma también hacia el medio y la parte medial el recto abdominal. Entonces, parte medial, recto abdominal, parte superior, arteria epigástrica inferior, parte inferior, ligamento inguinal. ¿Qué forma eso? El triángulo de Herschel. Y ya básicamente lo que haces es ubicar 1, 2 y 3. Es decir, la primera hernia está por fuera del triángulo. La segunda hernia está dentro del triángulo y la tercera hernia está por fuera del triángulo. La primera está por fuera pero por encima, la segunda está dentro, la tercera está por fuera pero por debajo. Esa primera se denomina hernia inguinal indirecta. Esa segunda se denomina hernia inguinal directa. Y esa tercera se denomina hernia femoral. Por lo tanto, puedes decir que la hernia inguinal indirecta está por fuera del triángulo de Hesselbach y lateral a los vasos epigástricos inferiores. Y además de eso, pasa por los dos anillos inguinales, interno y externo. ¿Y a dónde cae? Puede caer al escroto. La hernia inguinal directa pasa por dentro del triángulo de Hesselbach, pero básicamente va a pasar más hacia la parte medial de los vasos sanguíneos, de los vasos epigástricos inferiores, punto importante. Pero básicamente está lateral al recto abdominal. Ahora, esta pasa solamente por el anillo inguinal externo. La femoral pasa por debajo del triángulo de Hesselbach, exactamente por debajo del ligamento inguinal. Punto importante. Normalmente la femoral es más de las mujeres, la directa y la indirecta es más de los hombres y la indirecta es mucho más frecuente en los niños. Punto importante, la directa es más frecuente en los adultos. Entonces no lo olvides, hernia inguinal indirecta, hernia inguinal directa y hernia femoral. Punto importante. Ahora recordemos esos aspectos importantes del aspecto de embriología del sistema nervioso central. Entonces recuerda que representábamos todo como
un cono. Entonces recuerda que teníamos en ese cono un sabor de fresa, teníamos un sabor de vainilla y teníamos un sabor de limón. Entonces el sabor de limón es el forebrain. ¿Qué es forebrain? Prosencéfalo. Teníamos de vainilla el midbrain. ¿Qué es el midbrain? El mesencéfalo. Y tenemos en rojo el hindbrain. ¿Qué es el hindbrain? El romboencéfalo. Punto importante. Recuerda que el forebrain básicamente va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. Recuerda que el midbrain sigue siendo el mesencéfalo, el hindbrain se vuelve el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿A qué va a dar origen el telencéfalo? Va a dar origen a los hemisferios cerebrales y a los ventrículos laterales. ¿A qué va a dar origen el diencéfalo? Al tálamo, al hipotálamo y al tercer ventrículo. ¿A qué va a dar origen el mesencéfalo? Va a dar origen básicamente a los acueductos. ¿A qué va a dar origen el metencéfalo? A los puentes, al cerebelo y al cuarto ventrículo, sobre todo la parte superior. Y el mielencéfalo principalmente a la médula, pero también da origen al cuarto ventrículo, la parte inferior. Punto importante. Ahora, básicamente pueden haber algunas alteraciones en el desarrollo biológico del sistema nervioso central y sobre todo desde el punto de vista de defectos en los cierres medulares, en los cierres de la parte ósea medular. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener un defecto, pero está contenida la médula y las meninges adentro. Podemos tener un defecto en donde se salen las meninges, o podemos tener un defecto en donde se salen las meninges y la médula. Entonces, recuerda que nos aparecían tres conceptos importantes. Nos aparecía espina bífida, nos aparecía meningo cele y nos aparecía mielo meningo cele. Entonces, ¿qué sucede? Meningo, recuerda que son meninges y cele es protrusión. Entonces, ¿qué se protruye? ¿Qué se protruyó? Perdón. Básicamente se protruye las meninges. En cambio aquí está mielo, que es médula, meningo, que son meninges, cele, que es protrusión, que se genera protrusión tanto de médula como de meninges. Entonces es un punto importante. Entonces recuerda, la espina bífida es lo mismo que meningocele, pero sin salirse las meninges. Entonces, ¿qué sucede? Este es el cuerpo vertebral, los procesos espinosos, básicamente imaginémoslo como así. Y aquí viene el cuerpo, por acá está la médula y las meninges. Imagínate que aquí hay un daño del cierre, esto está abierto, pero tanto meninges como médula están allí. Entonces hay un defecto en el cierre de esos procesos, de esas partes vertebrales, pero no se protruyen ni meninges ni médula. Eso se denomina espina bífida oculta. Ahora, en la parte subyacente de la piel puede salir un signo que es básicamente le sale mucho vello en el punto de la lesión. Ahora, meningocele básicamente tiene el mismo principio, pero ahora las meninges, quitemos esto de aquí, estas meninges, esas meninges se salen, pero la médula queda ahí adentro. Entonces se salen las meninges, pero la médula sigue adentro. En cambio, el mielo meningocele se sale tanto meninges como médula. Ahorita tenemos la médula acá afuera. Entonces se protruyen las dos. Entonces meningocele se protruye nomás las meninges, pero la médula está adentro. Mielo meningocele se protruye tanto médula como meninges. Espina bífida, tanto meninges como médula están adentro. Punto importante. Por último, recordemos aspectos superlongevos, muy poco preguntados, pero tengámoslos en cuenta. Temas de embriología renal. Resulta que hay tres estructuras importantes en la embriología renal: coronefro, mesonefro y metanefro. Básicamente, el pronefro después da origen al mesonefro y el mesonefro después da origen al metanefro. Y por último, el metanefro se divide en dos partes: el brote uretérico y
el mesénquima metanéfrico. Entonces, ¿qué sucede? Por allá en los primeros meses, semanas de gestación, casi en el primer mes de gestación, se da origen al pronéfro. Más o menos a la cuarta semana de gestación, el pronéfro da origen al mesonefro, se desaparece el pronéfro y queda el mesonefro. El mesonefro se queda los primeros 3 meses de gestación, es decir, cumple las funciones de riñón ese primer trimestre. Y después, el segundo y tercer trimestre, coloquémoslo aquí, en realidad es el primer trimestre, el segundo y tercer trimestre, básicamente continúa la acción el metanéfro. Cuando el metanéfro se empieza a dividir en ese brote uretérico, básicamente da origen al uréter, da origen a la pelvis renal y a los cálices renales y a los ductos colectores. Y la parte del mesénquima metanéfrico da origen desde los glomérulos hasta los túbulos contorneados distales. Súper logido. No creo sea necesario que se lo aprenda. Que si tiende a preguntar el examen de esta parte. Te va a decir en qué posición anatómica está el uréter, por debajo de las ilíacas, por encima de las arterias uterinas, cómo está ubicado el uréter. Entonces, eso sí es pregunta de examen. Entonces, básicamente imagina esto. Aquí hay un vaso sanguíneo. Aquí hay otro vaso sanguíneo. Y aquí está el uréter. Entonces, el uréter está por debajo de las arterias uterinas o del vas deferens. El uréter está por encima de las ilíacas. Eso sí es pregunta de examen. Posición anatómica del uréter. El uréter está por encima de las ilíacas, pero por debajo de las uterinas. Importante, doctores. De esta forma, hemos terminado el repaso de la parte de genética y embrioanatomía.